Hola amigos de YouTube, aquí les traigo la segunda parte de esta historia, espero que la disfruten y sin más empecemos. Tras el intento de Issei de dañar a la extraña esfera en el aire, esta misma soltó una potente onda de poder quemando a Issei a estrellarse contra unas montañas cercanas. Intenté ir al auxilio de Issei, sin embargo me fue imposible debido a que la esfera empezó a atacar de nuevo. Con Issei, podemos ver a Issei acostado en medio de un cráter producto del reciente impacto que acaba de tener. Maldición, 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 decía Issei al intentar incorporarse fallando en el intento. Al parecer la onda de poder de la esfera le había hecho más daño del que creía, pues prácticamente le había roto todos los huesos del cuerpo, si no es que todos. Maldición, ¿esto acabará así? ¿En serio esto es todo lo que puedo hacer? Se preguntaba Issei con frustración y al borde de las lágrimas al ver que no había podido hacer nada más salvo empeorar las cosas según él. Drake, ¿qué debo hacer?, preguntó Issei mirando al cielo a su recién perdido amigo y compañero, esperando de alguna manera escuchar su voz. ¿Quieres pelear? Issei escuchó una voz que nunca había escuchado antes. Drake, ¿eres tú?, preguntó Issei con un poco de esperanza. Respuesta incongruente a la pregunta. Cambiado pregunta, ¿darías todo por tu objetivo? Volvió a hablar la voz de hace un rato. Issei finalmente identificó que la voz era femenina, pero había algo extraño, la voz parecía fría y distante como la de una máquina. ¿Quién eres?, preguntó Issei. Respuesta incongruente a la pregunta. Cambiando pregunta, ¿por qué sigues peleando? La voz en la cabeza de Issei había ignorado la pregunta de este por completo. Issei, resignado a que le contestara sus preguntas, decidió contestar las de la voz. Para proteger a mis amigos, a los inocentes y sobre todo para proteger a las mujeres que amo. Aun cuando esas personas te dejaron de lado y esas mujeres te hicieron padecer lo que llaman caída del dragón, preguntó la voz en respuesta a lo dicho por Issei. No es que me hayan dejado de lado, simplemente se preocupaban por mí, y en cuanto a lo de la caída del dragón mi respuesta es sí, aunque ellas me hayan causado esto, yo sigo y seguiré amándolas por siempre, y por eso los protegeré a todos. ¿Darías todo por tu objetivo? No me hagas preguntas estúpidas, por supuesto que lo haría, mi alma, mi cuerpo, daría todo mi ser si eso me permite protegerlos a todos, contestaba Issei con una gran determinación. Última pregunta, ¿quieres luchar?, preguntó nuevamente la voz a Issei. Sí, quiero seguir peleando. Tras contestar la pregunta el silencio se asentó en el lugar por unos momentos, hasta que de un momento a otro Issei se vio flotando en una inmensa oscuridad, la cual fue reemplazada por un estallido de luz verde que comenzaba a rodearlo. Confirmación de programa adquirida, iniciando instalación. De vuelta con Irina y los demás, podemos ver a todos los del grupo de XD, el de Bali y el de Sona luchando contra la extraña esfera, la cual no les daba ni un respiro, ya que había aumentado la frecuencia de sus ataques después de que Issei lograra llegar hasta ella, y sus ataques solo se volvieron más frecuentes cuando el grupo de Bali y Sona llegaron. De algún modo parecía que la esfera empezaba a sentirse amenazada, y más por Bali y Sagi, ya que de alguna u otra forma una gran parte de los ataques eran dirigidos hacia estos. Todos empezaban a cansarse y la batalla no parecía tener fin. Fue entonces que Bali y Sagi, en un intento por acabar de una vez con la extraña esfera, combinaron sus poderes para lanzar un poderoso ataque, el cual había logrado impactar contra la esfera y atravesarla. Todos al ver esto se alegraron, pues al parecer todo había terminado. Sin embargo, la felicidad no les duró demasiado, puesto que al poco tiempo todos vieron como la esfera se autorreparaba, y para cuando la esfera al terminar de repararse empezó a emanar un brillo rojo de los símbolos que la rodeaba, a la vez que los dos arcos que la rodeaba se hacía más grande. Para cuando el brillo desapareció, la esfera empezaba a tomar la forma de un metal líquido similar al mercurio, el cual se empezaba a extender por el nuevo espacio que el arco le había dejado. Tras un rato el líquido metálico dejó de moverse y se solidificó. Ahora la esfera era mucho más pequeña comparada a su tamaño original, pero ahora también estaba rodeada de lo que parecían algún tipo de estacas hecha del mismo material. Antes de siquiera poder preguntarse qué era lo que rodeaba a la esfera o siquiera lo que había pasado, varias estacas empezaron a dirigirse hacia ellos con la única intención matarlos. Las cosas se habían complicado aún más, pues ahora eran atacados desde diferentes puntos y disparaba con mucha más precisión que antes. Una de las estacas intentó dispararle por detrás a Sagi, sin embargo este se dio cuenta y lo pudo esquivar, haciendo que el rayo pasara de largo. Del rayo ahora se dirigía hacia Irina, la cual no pudo percatarse a tiempo. Con Irina, vi como uno de los rayos de la esfera se dirigía hacia mí y no pude moverme. Sabía que aunque la tratara de esquivar sería inútil,
Lo único que podía hacer era cerrar mis ojos en un vago intento de que no doliera tanto, solo me lamentaba de no poder estar o ver nuevamente a Issei. Escucho que el ataque impactó, sin embargo, al no sentir nada abrí mis ojos y vi frente a mí a Issei, quien vestía una armadura plateada con símbolos similares a los de la esfera pero con un brillo verde. Issei tenía su brazo extendido hacia el frente sosteniendo una barrera. No tienes por qué preocuparte más, Irina, estoy aquí para protegerlos, dijo Issei mientras me sonreía. Quería contestarle pero antes de poder hacerlo Issei se arrojó al combate nuevamente con una velocidad mayor a la que tenía cuando aún tenía a Drake. Issei se dirigía a una gran velocidad hacia la esfera, la cual al percatarse de su presencia dejó de atacar a los demás y se concentró en atacar a Issei. Los demás al ver esto intentamos ir a ayudarlo, pero en eso escuchamos la voz de Issei en nuestra cabeza: no se preocupen, yo me haré cargo, ustedes retírense y recuperen fuerza para el peor de los casos, decía Issei en la mente de todos. Aunque muchos quisieron protestar para quedarse y luchar junto a Issei, en el estado en el que nos encontrábamos solo seríamos un estorbo, así que de muy mala gana todos se empezaron a retirar, todos menos yo. Por alguna razón sentía que mi deber era quedarme en ese lugar, no, más bien yo quería quedarme en ese lugar, quería quedarme al lado de Issei-kun. Con Issei, podemos ver a este dirigiéndose a toda velocidad a la esfera, sin embargo apenas emprendió vuelo, la esfera comenzó a atacarlo. Issei esquivaba los rayos que las estacas disparaban, y bloqueaba los ataques físicos que le eran dirigidos. Cada vez que Issei lograba llegar a la esfera, esta lo alejaba con una onda de poder cada vez más fuerte y evolucionaba, lo cual ponía en aprietos a Issei en aprietos, pero en cada vez que eso pasaba la armadura de Issei se desintegraba y se volvía a reconstruir de diferente forma, actualizando armamento a nivel 9, el precio es... No necesitas repetirlo, dijo Issei a la voz en su cabeza mientras se reincorporaba para contraatacar a la esfera. Datos adquiridos, desplegando cañón energía nivel 9, decía la voz en la cabeza de Issei mientras que en el brazo de este un líquido semejante al de la esfera se hacía presente para tomar la forma de un cañón. Cañón de energía nivel 9 desplegado, preparando disparo, dijo la voz nuevamente mientras Issei empezaba a apuntarle hacia la esfera. Error, energía producida por el portador insuficiente. Se solicita la modificación del portador para corregir el problema. ¿Deseas aceptar la modificación? Sí, toma todo lo que necesites, solo permíteme seguir luchando para proteger a todos. Solicitud aceptada, iniciando modificación. Advertencia: es recomendable usar el cañón a una distancia de 1 kilómetro. Así que tendré que acercarme más, Bueno, no será ningún problema, dijo Issei mientras emprendía vuelo hacia la esfera. Con Irina, vi como repentinamente un cañón se formó sobre el brazo de Issei a la vez que su armadura plateada empezaba a brillar. Tengo que admitirlo, estoy verdaderamente impactada porque nunca había visto este poder, impactada porque a pesar de sus heridas se sigue levantando, impactada porque pese a que lo dejamos a un lado él sigue luchando para protegernos. No sé por qué, pero al ver a Issei de esa forma hace que mi corazón se agite. Que a pesar de todo, realmente yo aún lo sigo amando. Issei empieza a apuntar con el cañón hacia la esfera, esta en respuesta empieza a cargar un disparo muy potente, y antes de que me diera cuenta ambos dispararon simultáneamente haciendo que cuando los dos rayos chocaran provocaran una luz cegadora. Para cuando la luz desapareció solo vi a la esfera y a Issei aún en el aire, aunque no por mucho, pues Issei empezó a caer en picada mientras que su armadura desaparecía. No he tenido idea de dónde saqué la fuerza, pero al ver a Issei caer logré sacar mis alas de ángel y logré atraparlo antes de caer al suelo. Issei estaba inconsciente y gravemente herido. Al verlo de esa forma mis lágrimas empezaron a salir por su cuente. De repente escuché un sonido que venía desde el aire y al voltear a ver lo que era, vi que esta la esfera que aún parecía tener energía. Después de la lucha funcionando, me sentí frustrada y enojada al ver que no podía hacer nada. Lo único que me consuela es que moriré junto al hombre que realmente amo. Si pudiera pedir un deseo sería el volver a nacer, encontrarme con Issei de nuevo y vivir el resto de mi vida junto a él. Cuando la esfera se dio cuenta de en dónde estábamos empezó a cargar un disparo, sin embargo antes de que pudiera empezar la carga a la esfera empezó a tornarse de color gris, y tiempo después se empezó a desmoronar como si de arena se tratara. No puedo creerlo, a final de cuentas Issei logro derrotar a la esfera. Abracé el cuerpo Issei tan fuerte como pude y rompí en llanto. Aún tengo una oportunidad de reconciliarme con Issei y vivir a su lado.
Tiempo después, han pasado 2 semanas desde el ataque. Las cosas parecen haber vuelto a la normalidad. Rias y las demás tomaron el crédito por hacer derrotado a la esfera. Bali y Sagi no se opusieron, al parecer les gusta ser más discretos. Lomaus y demás también estuvieron de acuerdo, aunque deseaban dárselo a Issei, pero en la situación en la que ha estado no sabemos cómo podría afectar a su vida. Hoy me encuentro en el hospital privado de la familia Gremory para visitar a Issei-kun. Ya lo dejé una vez, y no permitiré que eso ocurra de nuevo. Issei no ha despertado desde entonces, pero no importa si le toma 1 año, 5 o 100, estables estaré a su lado. Al estar frente a la habitación de Issei me paralizó un poco. Aún me duele ver a Issei de esa forma, pero tengo que ser fuerte y enfrentarme a ello. Al abrir la habitación de Issei quedé impactada, pues frente a mí se encontraba Issei sentido en su cama, mirando el cielo por la ventana. Dejé caer el ramo de flores que traje para adornar la habitación de Issei, lo cual captó la atención de este. En ese momento sentía un torrente de emociones en mí. Me acerqué dudosamente hacia Issei, temiendo que fuese solo mi imaginación y al borde de las lágrimas. Cuando me di cuenta que era real y no un producto de mi imaginación, me acerqué con más seguridad hacia él para abrazarlo y darle un beso. Sin embargo, antes de llegar a Issei dijo: ¿Quién? ¿Quién eres?